Una vez inaugurado este encuentro, es hora de iniciar nuestra reflexión en torno al desarrollo sostenible, y qué mejor que hacerlo de la mano de alguien que lleva muchos años trabajando el medio ambiente desde esa óptica de la sostenibilidad. Anteriormente como director general de Obras Hidráulicas y en la actualidad como consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. Francisco Mantín pronunciará ahora mismo la lección inaugural de este encuentro. El medio ambiente es algo que todos tenemos una idea más o menos formada de lo que supone, que todos lo vemos verde, bonito, agradable, pero la normativa ambiental os voy a demostrar que puede ser pesadísima. Voy a dar una lección de lo pesada que puede ser la normativa ambiental. Espero que me lo perdonéis, pero así es la vida. Hay todos unos antecedentes, hay una situación en España actual y voy a dar una pequeña visión de la situación en Cantabria. Los antecedentes históricos que nos marcan el terreno de juego de la sostenibilidad en Europa vienen marcados por una serie de hitos. El primero es, en marzo de 2000, la adopción, como conocéis, de la Estrategia de Lisboa, que tiene que ver fundamentalmente con cuestiones de empleo y de crecimiento, con pequeños matices o meras referencias al respecto al medio ambiente. En junio de 2001 se adopta la Estrategia de Desarrollo Sostenible en el Consejo de Gotemburgo, y es en febrero de 2002 cuando se plantean las modificaciones de la Estrategia de Lisboa para asegurar una dimensión global que ya tenga en cuenta de una forma más definida los aspectos de sostenibilidad. Y no es hasta junio de 2006, fijaros el salto que hay, desde que, nos pasa a todas las administraciones, desde que deseamos hacer una cosa hasta que la vemos hecha, siempre pasan años, ¿no? En el caso de Europa la cosa no es diferente, y desde febrero de 2002, cuando se plantean esas modificaciones, hasta junio de 2006, en la que se aprueba la revisión de esa estrategia de desarrollo sostenible, pues pasan más de 4 años, ¿no? Bueno, el marco sobre el que nos desenvolvemos en este momento es esta estrategia modificada de junio de 2006, que marca como áreas prioritarias de actuación la lucha contra el cambio climático, lógicamente, aspectos de salud, no solamente desde el punto de vista global, sino también salud laboral, aspectos de transporte sostenible y reforma de las PAC europeas para buscar una política más sostenible en cuanto al respeto a los recursos naturales. Y luego una serie de estrategias dirigidas a la mejora en el diseño de nuevas políticas, de planes y programas, que lo que impone es esos estudios de evaluación de impacto. Si recordáis, hace 2 años aproximadamente surge una nueva ley de control ambiental que lo que impone es que todos aquellos planes y programas que son estratégicos de un gobierno deben pasar por una evaluación ambiental. Anteriormente tú podías hacer un plan, el plan de carreteras de Cantabria, por ejemplo, y ese plan lo aceptaba, lo aprobaba el Consejo de Gobierno, y luego ibas desarrollando carretera a carretera, y era carretera a carretera como se evaluaba ambientalmente. Lo que ahora exige la nueva normativa es que ya el plan global, que engloba todas las carreteras, se ha analizado ambientalmente. Esto tiene muchísimo sentido porque fijaros que los aspectos de transporte sostenible, esas vías que nos permiten comunicarnos entre nuestros centros de trabajo y los centros de residencia, cómo se desarrolla la política territorial, está muy imbricada, por ejemplo, en el diseño de la red de carreteras. Si analizas carretera a carretera, lo que estás analizando solamente son los aspectos constructivos de esa carretera. Si analizas todo el plan en conjunto, lo que estás analizando, lo que estás evaluando ambientalmente, es una política territorial. Y por lo tanto, desde el 2006, cada vez que se desarrolla un plan, un programa que abarca muchos proyectos individuales, también debe ser pasado por un estudio de impacto ambiental. Bueno, se realiza en este informe del 2006 un estudio de la situación previa, de 2001 al 2006, y las conclusiones son bastante, dramáticas. Primero, que los recursos naturales se explotan de una forma no sostenible. Segundo, que el medio ambiente continuaba degradándose, estoy hablando del 2006. Y luego que las diferentes políticas comunitarias necesitaban mejorar su coherencia, buscando esa, justicia económico-social en todo el ámbito de la Unión Europea. Por lo tanto, el Consejo Europeo solicitó la adopción de esa estrategia renovada que decía yo que surge en 2006.
Bueno, los principios que rigen esta estrategia renovada del 2006 se basan, primero, en preservar la capacidad de la tierra para sustentar la vida en todas sus formas, basándose en principios de democracia, igualdad de género, solidaridad, es decir, en justicia social, igualdad social, mejorando la calidad de vida. Que no se trata de volver otra vez a las cavernas, ni muchísimo menos, se trata de intentar luchar por mejorar la calidad de vida, mejorar las condiciones sociales, al tiempo que se preservan las condiciones naturales, y fomentando una sociedad en la que el empleo total, la educación está generalizada, se protege la salud y bajo prismas de cohesión social. Con un objetivo general, es decir, esta frase que viene aquí, que es larga, pero es larga porque engloba toda la filosofía de la estrategia de Lisboa modificada, establece que deberán determinarse y elaborarse las medidas que permitan mejorar continuamente la calidad de vida para las actuales y futuras generaciones. Esto es importantísimo. Lo que hagamos en materia de sostenibilidad no tiene una trascendencia a corto plazo. Igual que hemos estado durante los últimos 70 años agrediendo el medio ambiente, y eso no se puede corregir en 7 meses, las políticas que se inicien de respeto al medio ambiente, de cohesión social y de estabilidad económica no se ven de hoy para mañana, se ven con la perspectiva del tiempo. Por lo tanto, una premisa fundamental es que la estrategia de sostenibilidad tiene que estar enfocada sobre todo a las siguientes generaciones, sin perjudicar nuestro nivel de vida, nuestro estatus actual, garantizar que las siguientes generaciones tengan un nivel de vida y un estatus laboral y social al menos tan bueno como el nuestro, sino creando comunidades sostenibles capaces de gestionar y utilizar los recursos de manera eficaz y aprovechar el potencial de innovación ecológica, social, que ofrece la economía, garantizando la prosperidad, la protección del medio ambiente y la cohesión social. Casi nada. Digamos que esta frase puede ser perfectamente el ideario de un gobierno. Toda una campaña electoral podría estar basada solamente en esta frase, porque si consigues cumplir todos estos principios, habrás logrado evidentemente un mundo muchísimo mejor. Luego hay una serie de objetivos, había unos objetivos generales, luego objetivos específicos: protección medioambiental, cohesión social y prosperidad económica. Y luego algo que es general y genérico para todas las políticas europeas, que es las responsabilidades internacionales. Es decir, cómo actúa, o sea, lo que Europa quiere para sí también debe irradiarlo al exterior. Estos 3 principios básicos: protección ambiental, cohesión, igualdad social, prosperidad económica, y esto proyectado evidentemente en nuestra política internacional. Y se plantean 7 retos principales: luchar contra el cambio climático y en busca de una energía limpia, trabajar en pos del transporte sostenible, consumo y producción sostenible, conservación de los recursos naturales, salud pública, inclusión social, demografía y flujos migratorios, y luchar contra la pobreza. Este es el marco europeo, regido por esa estrategia modificada del 2006, y que ahora los países que forman la Unión Europea deben ir asumiendo y transponiendo a su normativa. ¿Qué dice la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible? Que es hija, evidentemente, de ese acuerdo internacional. Bueno, esta estrategia la aprueba el Consejo de Ministros, como veis, hace 4 días, en noviembre del 2007, y como sabéis, la sostenibilidad no puede verse nada más con ojos ambientales. Lo hemos dicho anteriormente, esos principios de la sostenibilidad europea tienen 3 facetas: la sostenibilidad ambiental, la social y la económica. No es posible hablar de sostenibilidad sin conjugar los 3 principios. No podemos buscar solamente mejorar las condiciones ambientales, porque si nos olvidamos, cuando estamos por el camino, las sociales o las económicas, no va a funcionar el sistema. Luego hay que avanzar en los 3 planos de forma simultánea. La sostenibilidad económica está, digamos, enfocada a través del Plan Nacional de Reformas, como sabéis; la ambiental a través de los distintos programas de sostenibilidad ambiental, por ejemplo, la estrategia de lucha contra el cambio climático; y la social, yo creo que este gobierno socialista en la anterior legislatura y en esta está dando muestras de avances notabilísimos en sostenibilidad social, creando ministerios específicos, desarrollando leyes que creo que como nunca en la historia nos han permitido dar pasos adelante en igualdades sociales,
fomentando la atención a nuestros mayores. La ley de dependencia creo que es el hito, con mayúsculas, de la anterior legislatura, que va a fructificar en esta legislatura. Por ejemplo, esta mañana oía, había una especie como de ranking de comunidades autónomas en el desarrollo de la ley de dependencia. Cantabria estaba entre las 5 primeras y las 3 últimas, curiosamente, eran Castilla y León, Canarias y Madrid. Creo que eso indica perfectamente la visión que determinados gobiernos de comunidades autónomas tienen respecto a esta sostenibilidad social. Bueno, vamos a empezar por la sostenibilidad ambiental. ¿Qué se plantea España como estrategia dentro de la sostenibilidad ambiental? 3 objetivos fundamentales: producción y consumo responsable, lucha contra el cambio climático y conservación y respeto a los recursos naturales. Son los 3 principios básicos que gobiernan toda la estrategia de sostenibilidad ambiental. Cada una de ellas, producción y consumo, tiene una serie de objetivos específicos que tampoco voy en este momento a repasar, porque quizás se hiciese la presentación demasiado tediosa, pero sabéis que cada uno de los objetivos tiene una serie de líneas de acción específicas, ¿no? Por poner un ejemplo, de producción y consumo, pues aumentar el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos en todos los sectores: recursos energéticos, de consumo de agua, de consumo de materias primas, prevenir la contaminación, mejorar la calidad del aire, etc. Y cada uno de los objetivos específicos tiene estas líneas de actuación. Y luego una serie de medidas concretas. Objetivo, líneas de actuación, medidas concretas. En cuanto al cambio climático, pues lo mismo, objetivos específicos. En el cambio climático, sí interesa quizá detenerse un poquito más, porque quizá es el plan que va a guiar el desenvolvimiento del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino en los próximos años. 2 líneas de trabajo fundamentales. Hay dos líneas de trabajo, que una habla de reducción de emisiones y otra habla de adaptación. Digamos que en la comunidad científica internacional se viene ya hablando hace años de estas 2 líneas. Es decir, no tiene ningún sentido plantearse una lucha de frente contra el cambio climático, porque es una realidad indudable. Está aquí y va a seguir llegando. Luego, dedicar todo el esfuerzo a luchar solamente contra el cambio climático es el 50% de la lucha. Otro 50% de la lucha debe centrarse en paliar los efectos. Mirad, está aquí. Intentando reducir las emisiones conseguiremos retrasar la severidad de este proceso, pero está aquí. Luego no podemos obviarlo diciendo nada más que estamos luchando contra las emisiones. No, mire usted, si está aquí habrá que luchar contra sus efectos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. El otro día técnicos de la Universidad de Cantabria, científicos realmente, hablaban de que en los próximos 50 años las playas de Cantabria van a perder 20 metros de anchura de playa seca. Y eso es una realidad. No podemos quedarnos sentados diciendo, pues vamos a perder 20 metros de playa. Habrá que tomar las medidas necesarias para que la edificación, la ejecución de infraestructuras o las carreteras se aparten más de las playas, puesto que si vamos a perder anchura de playa, las playas reaccionan, pues evidentemente retrasando su línea de dunas, retrasando su línea de costa. Pero tendremos que tenerlo en cuenta para no acercar. Afortunadamente en Cantabria tenemos un POL que protege y preserva esta franja costera. Tenemos que tener la visión de que eso va a ocurrir y que si queremos que las playas, algunas de ellas, que sabéis que en pleamar apenas queda playa seca, si queremos que siga habiendo playa, habrá que retranquearnos dejando que la playa mantenga su espacio dunar, ¿no? Es decir, que hay que luchar contra las emisiones, sí, pero fundamentalmente empezar a aprender a paliar sus efectos, ¿no? Voy a poner un ejemplo más sencillo todavía para los que sois de Cantabria. Cantabria es la zona más al sur de toda Europa donde hay salmones. El salmón necesita aguas frías. Cantabria, la cornisa cantábrica, es la zona más al sur donde hay salmones. Si el calentamiento global genera un ascenso de 2 grados en la temperatura media del agua, evidentemente la raya de donde hay salmones a donde no hay salmones se desplazará más hacia el norte. Luego, por lo tanto, un hecho inmediato del cambio climático será que determinadas especies, los salmones son un buen ejemplo, van a desaparecer de Cantabria y nos colonizarán otras especies que vengan migrando del sur hacia el norte. Y es algo que va a ocurrir y por lo tanto tenemos que aprender a adaptarnos a ello. El tema de reducción de emisiones, bueno, sabéis que el cambio climático está inducido fundamentalmente por las emisiones de los gases de efecto invernadero. Evidentemente hay que controlar, hay que reducir y hay que racionalizar el uso de este tipo de gases, ¿no? Que no puede ser de la noche a la mañana,
Recordad que la sostenibilidad la evaluábamos en 3 planos, ¿no? Económico, social y ambiental. Si de la noche a la mañana decidiésemos acabar con las emisiones de CO2, habremos conseguido sostenibilidad ambiental, pero ni social ni económica, ¿no? Por eso hay que andar con 3 pies al tiempo, ¿no? De la sostenibilidad ambiental, la social y la económica, y no son pasos fáciles, ¿no? Lo fácil es tropezarse y caerse. Bueno, contra el cambio climático, toda una serie de medidas descritas en la Estrategia Española de Lucha contra el Cambio Climático, ¿no? Conservación de recursos naturales, lo mismo, una serie de líneas estratégicas, objetivos específicos, y luego medidas concretas. Seguiremos avanzando. De sostenibilidad social, hemos acabado la revisión de las estrategias de lucha, o mejor, de sostenibilidad ambiental. Sostenibilidad social, decíamos que había 2 objetivos fundamentales: el de empleo, cohesión social y pobreza, y el de salud pública y dependencia. En cuanto a empleo, cohesión social y pobreza, pues hay una serie de objetivos específicos: fomentar el acceso a un empleo de calidad, apoyar la integración social de los colectivos en riesgo de exclusión y promover la asignación de unos recursos económicos mínimos a las personas en condiciones de pobreza. La ley de dependencia, como os decía antes, creo que es el mayor logro del que va a poder presumir el gobierno socialista en la anterior legislatura y probablemente también en esta. En cuanto a empleo, cohesión social y pobreza, también hay una serie de medidas concretas que desarrollan los objetivos y las líneas de trabajo anteriores. En cuanto a salud pública y dependencia, fomentar la sociedad sana y atender a las personas en situación de dependencia. Sostenibilidad global. Bueno, pues evidentemente, como os decía antes, igual que la Unión Europea se plantea que lo que quiere para sí lo debe también irradiar al exterior, en cuanto a la sostenibilidad global, evidentemente la línea de trabajo es la cooperación internacional para el desarrollo sostenible, que tiene pues 3 objetivos específicos, y estos creo que los conocéis casi todos, ¿no? Alcanzar el 0,7, alcanzar ese 0,7 del porcentaje de PIB para desarrollar proyectos de cooperación internacional para el 2012, poniéndonos como hito intermedio que en el 2008 habrá que haber llegado al 0,5. Incrementar la eficacia, coherencia y calidad de la política de cooperación española, es decir, establecer unos criterios de calidad, que no nos baste con saber que estamos haciendo proyectos en el extranjero, sino hacer un seguimiento, control de calidad, una ISO, ¿no?, por así decirlo, a los proyectos de desarrollo o de cooperación internacional que hace España en el extranjero. Y luego integrar el enfoque multidimensional de la lucha contra la pobreza, incorporando al ámbito de la sostenibilidad la política de cooperación internacional. Es decir, que no solamente vamos a trabajar en hacer obras, en hacer acciones, sino también en fomentar líneas de trabajo, en fomentar desarrollos políticos, desarrollos normativos en los países del tercer mundo. Bueno, hemos revisado el marco, el terreno de juego de Europa, sería un campo de fútbol. Hemos revisado el campo, la parte del campo que es España, que es la mitad, y ahora vamos a centrarnos en el área de juego, en nuestro área, que sería Cantabria, y para eso quiero hacer una pequeña introducción de cómo es la estructura social e industrial en Cantabria. Cantabria tenemos 5.300 kilómetros cuadrados, 568.091 habitantes. Estos son datos de ICANE, del Instituto Cántabro de Estadística, del 2007. Luego, digamos que la fecha de la información es de finales del 2006. Donde, si vemos la pirámide de edades, bueno, pues en cuanto a jóvenes de menores de 16 años, tenemos un 13% frente al 15% nacional. Si vamos al otro extremo, tenemos un 18% de mayores de 64 años frente al 16% nacional. Es decir, somos una población relativamente envejecida frente a la media nacional, en el que hay 267.000 activos, 249.000 ocupados. No veis esto como información capciosa: 17.000, un 0,95% de paro era en el año 2006. Son datos, ya digo, de ICANE de 2007, basado en información de 2006. Donde el sector primario ocupa el 3,97% de la población de ocupados, frente al 4,80% nacional, es decir, que tenemos un porcentaje de ocupados en el sector primario relativamente más bajo que el del resto del país. Que en la industria estamos un poquitín por encima de la media del país, que en construcción bastante por encima. A los cántabros no nos extraña esto, ¿verdad?
y en servicios un poquito por debajo. Fijaros, en agricultura por debajo, en industria un pelinín por encima, pero muy poco, en construcción bastante por encima. Sin embargo, si atendemos al PIB, el PIB de la agricultura, que estaba en ocupación por debajo de la media nacional, está por encima, con un 3,32, pero lo más remarcable es que en industria el PIB de los cántabros supone el 20,41% frente al 17,45% de la media nacional. Si recordáis, estamos en porcentaje de ocupación igual, mismo número de porcentaje de ocupados en el sector industrial, pero el PIB es mucho mayor. Un 3%, cuando se habla de medias nacionales, estamos hablando de muchísima diferencia respecto a la media nacional. Tenemos un sector industrial que genera un PIB, digamos, generoso frente al porcentaje de ocupación. No estar orgullosos de eso. En la construcción también estamos bastante por encima, lo estábamos en ocupación, también lo estamos en porcentajes de PIB. Si vamos, en servicios estamos muy por debajo. En servicios estamos un 5% por debajo. Es decir, que realmente la rentabilidad de los cántabros, cuando pensamos en Cantabria, que migra del sector primario, sector industrial, al sector servicios, eso no es más que un espejismo. Ni en ocupación, ni en PIB, y el PIB asociado al sector servicios es menos competitivo que el de otras regiones. Así como el PIB demuestra que el sector industrial es mucho más competitivo que otras regiones, el sector servicios lo es menos, porque tenemos un porcentaje de ocupación menor, es cierto, pero el porcentaje de PIB es claramente inferior. En cuanto a PIB por habitante, estamos casi en la media nacional, estamos en un 98,8% de la media nacional, y en cuanto a renta disponible, estamos en un 102% de la media nacional. En la media, vaya. Bueno, espero que se lean los textos. Esto lo que intenta describir es cuál es el tamaño medio de nuestro sector industrial. Las barras verdes son el porcentaje de empresas de menos de 20 empleados y las barras blancas son el porcentaje de empresas de más de 20 empleados. Luego vemos que tenemos un sector de la industria textil, confección, cuero y calzado con un porcentaje altísimo, casi el 100% de menos de 20 empleados. Yendo al otro extremo, vemos el sector metalúrgico. El sector metalúrgico, un 50% de los establecimientos tienen más de 20 empleados. En segundo lugar estaría el sector de la elaboración y conservación de pescados, otro sector que también genera empresas con un volumen de fuerza laboral importante. Y en tercer lugar, la industria química. Eso no debe sorprendernos a los cántabros. Sabemos que tenemos una potentísima estructura metalúrgica del sector primario asociado a la pesca y de la industria química. Esto sería una descripción más pormenorizada de los establecimientos, menos de 10 empleados, entre 10 y 49, entre 50 y 200, en fin. Lo que tenemos que ver sobre este gráfico es que el mayor número de establecimientos están asociados a la fabricación de elementos metálicos para la construcción. Una vez más, la metalurgia es la que genera un mayor número de empresas y, si recordáis, de un mayor número de empleados. En segundo lugar, tendríamos el sector de la madera y corcho, y en tercer lugar, el de fabricación de productos alimenticios y para el consumo. En eso se basa básicamente nuestra estructura industrial. Bueno, esto sería por número de asalariados. Evidentemente, el sector que más ocupa es la metalurgia, una vez más, con casi el 10% de los empleados de Cantabria. Y aquí está en volumen de negocio. Números totales de negocio. La metalurgia, una vez más, nos demuestra que es el sector que mueve Cantabria. Sabíamos, ¿no?, de antemano que la metalurgia era un sector importante en Cantabria. Tenemos a uno de los mejores talleres de España. Pero yo, cuando vi este gráfico, realmente me sorprendí. Hablábamos de que era el mayor número de establecimientos, con más de 20 empleados, y ahora una diferencia de más del 100% con el anterior sector, que es el de la maquinaria y equipo mecánico, que también es metalurgia. Luego, Cantabria, si tenemos que ponernos un calificativo, estamos hablando de una región metalúrgica. Los números son tozudos, es decir, por más que queramos vender una Cantabria de servicios, bueno, Cantabria en este momento es una región claramente metalúrgica.
Bueno, con estos polvos habría que hacer los lodos del futuro industrial de Cantabria. El primer hito, creo que lo han comentado ya antes Lola y María Jesús, era la IPPC. La IPPC obligaba al 30 de abril a establecer una serie de criterios para el mantenimiento de la actividad industrial de las 65 empresas más contaminantes, entre comillas, contaminantes no solamente en términos de vertidos, sino en términos de consumo de materias primas, de consumo energético, de producción de residuos, no solo gases y agua, sino también residuos sólidos. Y era un auténtico reto, porque yo lo he dicho muchas veces, lo dije en la mesa de concertación social y lo he dicho en otros foros, creo que es el mayor reto que como consejero voy a tener en toda mi vida laboral, como consejero y como no consejero, y hasta como padre de familia, porque de lo que hiciésemos en estos meses iba a depender el futuro industrial y económico de Cantabria. Pero además, si lo hacíamos mal, de lo que hiciésemos también iba a depender el futuro ambiental de Cantabria. Recordad los tres planos: sostenibilidad económica, social y ambiental. Si nos decantábamos por una, por la ambiental, seguro que íbamos a afectar a las otras dos, y si nos decantábamos por la económica o social, íbamos a afectar a la ambiental. Luego es un encaje de bolillos en el que casi te garantizan el fracaso, porque estoy seguro que no vas a agradar al 100% de los que están afectados por estas IPPCs, pero que es la mayor responsabilidad que entiendo que hemos asumido en la consejería en toda nuestra vida laboral. Teníamos clarísimo que lo que se llevaba, como decía antes, estropeando 70 años no iba a poder ser corregido en 7 meses. Pero también tenemos claro que o poníamos las bases del futuro industrial de Cantabria en este momento, o si no, se nos iba a pasar la única oportunidad posible de hacerlo. ¿Cuáles son los criterios? Primero, el de exigir a las empresas de una forma, iba a decir yo, inflexible, no, de una forma seria, de una forma técnicamente fundada, la aplicación de las mejores técnicas disponibles. Esa es nuestra responsabilidad, que si para fabricar lo que sea hay una técnica que es menos contaminante, consume menos energía o produce menos residuos, debíamos de la Administración imponer que se instalase. Evidentemente la reacción es inmediata, dice: mi empresa no puede asumir esa inversión. Mire usted, hay una técnica disponible que es mejor que la suya, que en otros países de Europa se está exigiendo, que en otras regiones de España se está exigiendo, y que usted, si no la aplica, no será competitivo, pero es que ni ambientalmente, ni socialmente, ni económicamente. Luego, la competitividad de nuestras empresas está asociada a su capacidad de invertir y de renovar sus procesos productivos, y la garantía de los empleos está asociada a eso mismo. Es decir, no me diga usted que no puede. Usted ha llegado a una situación de obsolescencia de unas técnicas antiguas porque no ha ido haciendo la inversión a lo largo de los años. Nos toca marcarle una hoja de ruta. No se trata de decirle de hoy para mañana: mira, invierte 70 millones de euros en cambiar tu proceso productivo. Se trata de decir: mire usted, tiene que cambiar su proceso productivo. ¿Cuánto tiempo necesita? Necesito 18 meses. Muy bien, establecemos una hoja de ruta acordada por las dos partes de que en 18 meses usted deberá haber aplicado esas mejores técnicas disponibles. El objetivo es que las empresas de Cantabria pasaran a ser buenos vecinos, y que la sociedad de Cantabria no lo viese como una agresión a la calidad ambiental o social o de salud pública. Eso va a suponer que las empresas de Cantabria, de las 65 o 64 pasaron el filtro de la evaluación ambiental integrada, todas ellas con sus hojas de ruta, que nos tocó hacerlas, que son hojas de ruta muy, muy exigentes, pero, digamos, elásticas, o mejor dicho, flexibles en cuanto a los plazos. No te exijo que lo hagas hoy para mañana, te doy 18 meses, creo que es un tiempo más que prudencia. Si en esos 18 meses no has conseguido el compromiso de tu Consejo de Administración para afrontar esas inversiones, es que no quieres seguir en Cantabria. Porque en las demás regiones, mejor dicho, en Cantabria y en España, porque en las demás regiones de España y de Europa van a exigir para ese proceso productivo esas mismas mejores técnicas disponibles. Luego, aquellas empresas que afronten las inversiones que les marcamos en la hoja de ruta de la IPPC, lo que os garantizo es que estarán en Cantabria muchos años, generando más empleo y más riqueza para todos los cántabros. De no ser así, tienen su fecha de caducidad segura. En estos próximos 18 meses, las empresas de Cantabria van a tener que invertir más de 150 millones de euros, lo cual también, evidentemente, es un motor para el sector auxiliar de la industria, ¿no? Para ese sector metalúrgico, de esos talleres de calidad de Cantabria que actúan dando soporte a nuestras industrias pesadas. Por lo tanto, un factor más que en este momento de deceleración puede colaborar
en reanimar o reactivar nuestra economía. Eso en cuanto a las IPPCs. Hemos marcado unas hojas de ruta que les obligan a hacer una serie de cosas en 18 meses para adecuarse. Si las hacen, serán buenos vecinos y los querremos durante muchos años. Lucha contra el cambio climático. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer, evidentemente, es analizar la emisión de CO2 a la atmósfera. Ha habido, digamos, dos marcos referenciales. El primero, el periodo 2005-2007. En el 2005 había 16 instalaciones afectadas al control de gases de efecto invernadero, que luego, un Real Decreto en el final de 2005, se les incluye 4 industrias más de estos sectores, ¿no? El mayor número de ellas de actividades energéticas, centrales de combustión o centrales de cogeneración. Ahí las tenéis descritas, con un primer plan de asignación para el periodo 2005-2007, que para el año 2005 planteaba 3 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Para todas las empresas de Cantabria, para esas 16 del 2005, la cuota era de 3 millones de toneladas a la atmósfera. Las que están en blanco son las que se han ido incorporando posteriormente, las que están en fondo azul son las que estaban en el 2005. El saldo de la última columna es cuánto les sobró en blanco, cuánto les faltó y tuvieron que comprar derechos en rojo. Ya veis que a todas las empresas de Cantabria les sobró cuota de emisión de CO2. Solamente a Dolomitas del Norte y a Global y a Sidenor les faltó un poquito y tuvieron que comprar. En 2005 a todas las empresas de Cantabria les sobraron en global 342.000 toneladas de CO2. En el 2006 se incorporaron esas 4 empresas más. Pasamos de 3.052.000 a 3.152.000 toneladas. Esta es la tabla, en las que están ya, las que estaban en azul más las que están en blanco. La que está en gris se incorpora posteriormente. Ya veis que en el 2006 hay alguna empresa más que tiene déficit y tiene que comprar derechos de CO2. Una vez más, Dolomitas del Norte es la que más déficit tiene. En términos generales, al conjunto de las empresas de Cantabria le siguen sobrando, a final del 2006, casi 300.000 toneladas de CO2. Para el año 2007 lo mismo, 3.152.000 toneladas, con este balance en el que también sobran 370.000 toneladas. Bueno, llega el final del periodo 2005-2007. Si vemos el balance de los 3 años, en esos 3 años a las empresas de Cantabria les han sobrado, han podido vender derechos por 1 millón de toneladas de CO2. Tened en cuenta que hubo un momento, no, ahora ya no, pero en el año 2004 la tonelada de CO2 estaba a 24 euros. Luego este millón de toneladas podría haber supuesto 24 millones de euros para las empresas de Cantabria, vendiendo sus derechos excedentarios de CO2. Bueno, para el siguiente plan de asignaciones, para el plan de asignaciones del 2008 al 2012, hay una nueva asignación de derechos de emisión y Cantabria pasa de tener 3.150.000 a tener 2.900.000 y pico mil. O sea, nos han recortado un poquito, a la vista que había excedente, han recortado un poquito esa cuota que nos corresponde anual de emisión de CO2. Como por otra parte la normal, es decir, si en un balance global somos excedentarios, lógico que se nos recorte, puesto que el objetivo es ir recortando paulatinamente las emisiones de CO2. Bueno, ¿cuál es, por finalizar ya, nuestra estrategia cántabra de lucha contra el cambio climático? Bueno, pues es una estrategia heredada de la europea, que era el campo de fútbol, de la española, que era la parte de terreno de juego que corresponde a España, y ahora estamos ya en nuestro área, el área de la Comunidad Autónoma de Cantabria, pero evidentemente emana de esas directivas o de esas directrices europeas y españolas. 2 líneas que son las que decía antes, genéricas, digamos, en todo el mundo académico. Reducir emisiones, o sea, intentar ralentizar el cambio climático, no evitarlo, O sea, yo creo que ya la sociedad o la comunidad científica ha desistido de evitar el cambio climático. El cambio climático es algo que ya tenemos aquí y que para dentro de 50 años va a haber sido pues casi 3 o 4 grados más de temperatura. Intentemos ralentizarlo y para eso tenemos que reducir emisiones. Y lo segundo es prepararnos para los impactos inevitables que se nos vienen encima, aprender a adaptarnos al cambio climático. Bueno, condiciones de partida. ¿Qué entendemos que es necesario para poder enfrentarnos a esos 2 objetivos? Primero, involucrar a todos los agentes implicados. Mirad,
El cambio climático no es un problema de grandes empresas o grandes gobiernos. Todos y cada uno de vosotros tenéis mucho que decir y mucho que hacer para luchar contra el cambio climático. Desde el Gobierno de Cantabria hemos intentado echaros una mano, bombillas de bajo consumo, perlizadores, electrodomésticos, pero luego hay, independientemente de que los gobiernos pongan facilidades, luego hay prácticas que deben ser asumidas osmóticamente por las personas, ¿no? Entonces pongo el mismo ejemplo. Cuando salimos de una habitación, apagamos la luz. Eso no es un tic ambiental, es un tic económico. Bueno, tenemos que aprender a adquirir tics ambientales, a hacer cosas porque entendemos que realmente eso colabora en reducir los efectos del cambio climático. Consumir menos energía, consumir menos agua, utilizar transportes colectivos. No podemos dejar solamente a la presión económica el que nos, lancen a utilizar transportes colectivos. La verdad es que la propia sociedad o la propia evolución de la economía lo está haciendo, ¿no? Hablaban esta mañana en la SER de que el techo aparente del barril de Brent está en los 200 euros. Bueno, pues si eso es así, no nos queda más remedio que ir en transporte colectivo, pero es una tristeza porque hay muchas cosas que hay que ir haciendo porque realmente pensemos que hay que hacerlas, no porque nos atenacen de tal manera que no nos queden más alternativas, ¿no? Y segundo, además de involucrar a todos los agentes, disponer de las herramientas necesarias para poder enfrentarnos a este problema. Por ejemplo, pues, disponer de dinero, que los gobiernos, como el de Cantabria, dispongan una partida presupuestaria a la lucha contra el cambio climático, al apoyo a las empresas para que se apliquen las mejores técnicas disponibles, a que la administración tenga formas de controlar las emisiones. Decíamos involucrar a toda la sociedad en 3 frentes, ¿no? En la formación, la sensibilización, lógicamente, y la participación. Herramientas. Bueno, nosotros ya nos hemos dotado de la primera, que es la Comisión Interdepartamental para la Lucha contra el Cambio Climático. Os decía antes, la lucha contra el cambio climático no es solamente una cuestión de grandes empresas y grandes gobiernos, pero también lo es del gobierno, y por lo tanto, si desde el gobierno queremos inducir medidas sostenibles, no lo podemos hacer desde medio ambiente solamente, estaríamos predicando para una sociedad o para un gobierno que tiene muchísimas facetas. ¿Qué hemos hecho? Convocar, constituir, y esto ya está publicado y está constituida la primera de las reuniones, la Comisión Interdepartamental. Son 18 directores generales de todas las consejerías del Gobierno de Cantabria, presididas por el consejero de Medio Ambiente, que es al que le toca hacer la labor de coordinación, pero que lo que se establecen son una serie de objetivos, tareas, deberes, al fin y al cabo. Es decir, nosotros decidimos iniciar políticas de ahorro energético. Hay una consejería, que es la de Industria, que es la que tiene que enfrentarse o enfocar las acciones concretas. Bueno, pues en el seno de esta Comisión Interdepartamental, desde Medio Ambiente, coordinamos qué tiene que hacer cada consejería para entrar en el carril de esa estrategia cántabra de lucha contra el cambio climático. Como decía, ya está operativa, ya está funcionando y de momento de forma satisfactoria. Inventarios anuales de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, antes ya os he ido enseñando las hojas de los resultados de los años atrás, ¿no? Cuánto emitíamos, cuál era nuestro balance, empresa por empresa. Desarrollo de escenarios. No debemos quedarnos solamente como espectadores de lo que está pasando, sino debemos hacer prognosis. Vamos a intentar hacer un ejercicio de adivinación, intentando adivinar qué va a ocurrir en los próximos 15 años en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero en Cantabria, porque de esa prognosis vendrá la política industrial de Cantabria. Si decidimos que se acabó ni una tonelada más, eso evidentemente tiene una trascendencia social y económica inmediata, ¿no? Eso no puede ser así, lo que habrá que plantearse cuál es nuestro escenario. Y por último, ya que vamos a seguir produciendo CO2, porque en este momento, digamos, es una realidad tozuda, vamos a intentar paliarlo. ¿Cómo? A través de generación de sumideros. Sumideros, hay multitud de técnicas, no solamente aquella famosa discusión de los depósitos subterráneos, ¿no? Esa es una de las posibles, que ya veremos si se desarrolla o no, pero hay otras muchas. Evidentemente, la utilización de masa arbórea, de biomasa, como sumidero. Bueno, en este momento la Unión Europea no es muy partidario de incluir la biomasa como uno de los sumideros. Utilizar lo que se llama el abonado de la superficie del mar. El mar tiene una capacidad, o sea, si los árboles tienen una capacidad de absorber el 20% del CO2, el mar el 75%. La superficie del mar, toda la biogénesis, fitoplancton, etcétera, que se genera en las capas superiores del mar, tienen capacidad de absorber mucho más CO2
que los árboles, y hay forma de potenciarlo incluso, una serie de aditivos, una serie de políticas, ¿no? La mezcla o la solidificación del CO2 en otros compuestos sólidos perfectamente controlables. Y hay toda una forma, una serie de estrategias para establecer políticas de sumideros de CO2, que evidentemente si vamos a seguir produciendo CO2 tenemos que plantearnos cómo irlo capturando. La estrategia cántabra, por cierto, la estrategia cántabra está en este momento en fase de discusión. Este es el documento, está colgado en la página web de la Consejería de Medio Ambiente, está discutiendo en el seno del Consejo Asesor de Medio Ambiente y de la Comisión Interdepartamental. Tiene 88 acciones concretas de lucha contra el cambio climático estructuradas en 7 ejes, que son las energías limpias, el ahorro y eficiencia energética, movilidad sostenible, cambio modal y biocarburantes. Bueno, el tema de biocarburantes en este momento estamos un poquito a la expectativa de lo que nos venga impuesto por Europa, ¿no? Ha habido unos años de florecimiento de las políticas de fomento de los biocarburantes, ahora parece que la cosa no está tan clara. Bueno, antes de tomar una postura concreta vamos a esperar a que los que saben, quien sabe de producción, quien sabe de consumo, quien sabe de repercusión en los precios de los bienes de primer consumo, tendrá que decirnos si realmente el espejismo que estamos en este momento aconteciendo de carestía o de encarecimiento de los bienes de primera necesidad está asociado a esto. No, de momento seguimos observantes, ni lo fomentamos ni lo demonizamos, estaremos expectantes a ver lo que desde Europa se nos marca como objetivos de uso de biocarburantes. Gestión de residuos, sumideros de carbono, adaptación al cambio climático y, por supuesto, el I+D+I asociado a la lucha contra el cambio climático, investigación, formación y sensibilización. Luego podríamos entrar a describir cada una de las líneas de acción en cada uno de estos 7 ejes estratégicos: energías limpias, el sector industrial, el residencial y en la administración pública. Sector industrial con 2 acciones concretas que en este documento están descritas, y os leo, por ejemplo, en el sector industrial sería la primera de las acciones la promoción de la cogeneración en el sector industrial, y la segunda el fomento de la utilización de electricidad obtenida a partir de energías renovables. Sabéis que estamos con una campaña de fomento de las energías renovables a través de los aerogeneradores en Cantabria, que de una forma incomprensible habían sufrido una moratoria. Éramos ya la única comunidad autónoma donde teníamos aerogeneradores, que no nos habíamos subido al carro de las energías renovables, que es lo mismo que decir que no crees en las energías renovables, que evidentemente eso genera un coste, ¿no? En este caso un coste ambiental, sobre todo paisajístico, pero que evidentemente gobernar significa tomar decisiones. No puedes quedarte parado ante cualquiera de las disyuntivas. Yo creo que en este momento es una opción de futuro fomentar las energías renovables, a pesar de que nos genera un cierto coste paisajístico que en forma alguna hipoteca el futuro de las generaciones, así como producir CO2 en ciclos combinados o en centrales térmicas puede hipotecar la calidad de vida del futuro de las futuras generaciones. Una afección paisajística no, puesto que si en el futuro somos capaces de generar energía de una forma sostenible, más sostenible aún que la aerogeneración, si no puede ser con la llave inglesa y retirar el aerogenerador, pero es una afección que tiene vuelta atrás, ¿no? Por lo tanto, creo que es imprescindible, inaceptable que Cantabria no estuviese ya subida a ese tren, y por lo tanto nuestro objetivo como gobierno es fomentar de una forma decidida y definitiva el uso de ese potencial, que en Cantabria es un potencial además muy, muy importante, muy, muy importante. Bueno, por no ser pesado no voy a repasar cada una de estas líneas estratégicas ni sus acciones, que sepáis que están en este momento en proceso y discusión, que tenéis la posibilidad a través de vuestros representantes en el Consejo Asesor o a título individual de poner vuestra opinión en la página web y plantear vuestras alternativas, que va a suponer acciones por parte de todas las consejerías enfocadas a través de ese consejo, de esa comisión interdepartamental, y que estamos hablando de muchos millones de euros invertidos en los próximos años en luchar para frenar la velocidad del cambio climático y para adaptarnos a él. Que no solamente lo dejéis en nuestras manos, que es objetivo y obligación de todos nosotros, de las empresas por supuesto, y de los individuos también en nuestras casas, que todos tenemos mucho que hacer, que a día de hoy hemos conseguido que haya ya mentalidad ambiental. Todos sabemos que tener bombillas encendidas, que consumir mucho agua es malo, que ir en nuestro coche solos para ir desde casa hasta el trabajo es malo. O sea, tenemos conciencia ambiental. Lo que a día de hoy no tenemos es capacidad de sacrificio ambiental. Seguimos manteniendo las bombillas encendidas, seguimos consumiendo agua y seguimos yendo en nuestros coches al trabajo. Lo que nos falta es
aprender esa capacidad de esfuerzo, de sacrificio ambiental, que creo que estamos por el buen camino y que tendréis al Gobierno de Cantabria para apoyaros en todas aquellas iniciativas que entendáis que son sostenibles. Muchísimas gracias. Y ahora, si queréis hacer alguna pregunta.